Bueno, estamos estudiando el Salmo 119. Hemos avanzado hasta el día de hoy 2 sesiones, 40 versículos, pero hoy vamos a avanzar un poquito más rápido. Nos quedamos en el versículo 40 y de ahí vamos a partir. Quiero hacer simplemente una breve explicación para que no perdamos el contexto de lo que estamos viendo en el Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo más grande que contiene la Biblia, el capítulo más grande que contiene la Biblia. Tiene 176 versículos y de esos 176 versículos, más de 170 veces se usa una palabra equivalente a lo que sería la palabra de Dios. O sea, algún sinónimo de lo que es la palabra de Dios se menciona más de 170 veces en esos 170 versículos. Entonces es muy importante, el eje de todo el Salmo es la palabra de Dios. Vimos en el primer estudio que de esas tantas veces que se menciona de alguna forma la palabra de Dios, hay 9 sinónimos de palabra de Dios. 9 sinónimos, ya los explicamos, los seguiremos viendo prácticamente en cada uno de los versículos, pero hoy vamos a explicar y vamos a usar todo lo que vamos a estudiar hoy para poder contextualizar la 10ª palabra más importante que se repite y que se menciona en el Salmo. Yo en el primer episodio les mencioné que eran 12 palabras, las más importantes que se referían en este gran Salmo. La 10ª palabra que hoy vamos a ver y que vamos a encontrar prácticamente en todo el Salmo, pero hoy la vamos a ver muy claramente reflejada en esta porción que vamos a ver desde el versículo 41 hasta el versículo 88, es la palabra guardar. Esa palabra guardar. Continuamente vamos a ver en el Salmo 119 algunas reiteraciones de esa palabra. Dice: guardaré tus estatutos, guardaré tus mandamientos, porque guardo tu ley. Entonces, ahí estamos viendo 3 usos de la palabra guardar en 3 diferentes sinónimos de lo que es la palabra de Dios. Porque guardo tu voz, también se menciona. Entonces, ¿qué es guardar? Guardar, ¿qué es guardar? Guardar aparece 29 veces en todo el Salmo. Es una palabra que en el hebreo original es shamar, y shamar tiene 4, yo diría 4, si lo concentramos, como 4 sinónimos o 4 significados, 4 grandes significados. El primero de ellos es atender, pero atender no es solamente pongo mi atención, sino este sentido de guardar es pongo toda la atención, toda mi atención y enfoco todos mis sentidos. Eso es guardar. Guardar es eso, no es nada más de que, ok, no. Guardar es una completa atención, un completo enfoque de mis sentidos. El segundo significado es obedecer, pero el tipo de obediencia que se menciona o que es equivalente a guardar no es una obediencia de que, ok, lo hago porque si no lo hago me vas a estar fregando todo el día, como a veces como cuando estamos chavos que nuestro papá esto y esto y esto y ya, lo voy a hacer porque si no, no se calla, ¿verdad? No, este obedecer, que es sinónimo de guardar, es tener una voluntad completamente rendida por amor a quien dio la instrucción. Entonces es una obediencia en la que eres capaz de abrazar la orden porque amas al que te dio la orden, ¿sí? Es muy diferente a una obediencia como que que alguien nos pueda dar, sino este guardar es entender quién me está diciendo
lo que me está diciendo, y cuando entiendo eso, entonces no puedo hacer otra cosa más que por amor, por ese amor que le tengo, abrazar la instrucción y ponerla en práctica, que eso es obedecer. El tercer sinónimo, el tercer significado importante es atesorar. Atesorar. Guardar es atesorar. Guardar no es nada más como que lo puse, no sé dónde, y a veces nosotros decimos, no, pues sí lo guardé, pero no me acuerdo ni dónde lo puse. Eso no sería guardar en términos bíblicos. Guardar en términos bíblicos es, lo estoy poniendo en un lugar porque es mi tesoro, lo estoy cuidando, es mi tesoro, ¿sí? Lo atesoro, es porque lo considero como algo muy valioso o como lo más valioso. Si tú estás guardando o estuvieras haciendo eso de guardar lo más valioso que tienes, no se nos olvidaría dónde lo pusimos. ¿Estamos de acuerdo? No se nos olvidaría porque sería una referencia directa de mi conexión, de todo mi deseo, de toda mi pasión, con dónde lo guardé. Entonces, guardar es eso, atribuirle a esa cosa que estoy guardando un gran valor y atesorarlo, guardarlo, eso es. Ahora, el atesorar implica que elijamos, porque yo no puedo atesorar todo lo que está a mi alrededor. Todos nosotros como seres humanos estamos limitados, tenemos capacidades limitadas, nuestra atención es limitada. Por más que algunos digan que pueden hacer muchas cosas a la vez, sí las puedes hacer, pero no poniendo el 100% de tu atención en todas. No se puede, ¿sí? Puedes hacerla de una forma superficial, a lo mejor mecánico, pero no poniendo el 100% de tu atención, porque tenemos limitaciones. Estamos limitados también para recibir y estamos limitados para poder abrazar y por eso tenemos que decidir qué abrazamos. La mayor complejidad que tenemos como seres humanos es que, sobre todo los que estamos ahorita en esta época, es que ante nuestros ojos pasan tantas cosas que son deseables, que estamos como persiguiendo un día un tesoro y otro día un tesoro y otro día otro tesoro. Entonces mi vida está perdida porque no sabe qué atesorar, qué es lo más valioso. A veces ni tenemos claro qué es lo más valioso. Ahora, es importante que ahorita que empezamos a ver el texto, nos vamos a dar cuenta renglón a renglón que es la palabra de Dios. Y nos vamos a dar también cuenta el por qué tenemos que aprender a guardar. En Lucas capítulo 12, versículo 34, dice, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es lo que dice ese capítulo. Y énfasis en que Jesús está diciendo, donde está en tiempo presente tu tesoro, estará tu corazón en tiempo futuro. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un enfoque, puedo tener hoy mi tesoro, pero darle a atesorar algo hoy, pero eso es lo que me va a llevar a caminar en el futuro en cierta dirección. Si yo estoy atesorando algo diferente, algo que me desvía, algo que no es Dios, mi futuro va a ir en una dirección incorrecta, ¿sí? Mi futuro va a tender a desviarse. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Éxodo 16, todo ese capítulo habla del maná, y este maná tiene una gran importancia porque
en el maná se entiende lo que debemos atender, cómo debemos obedecer y qué debemos atesorar. Ahorita no vamos a ir a ese pasaje, simplemente yo quiero hacer una referencia a ese maná, porque todos ustedes conocen ese pasaje y todos ustedes conocen lo que cuando nosotros hablamos de maná, tenemos muy claro que es pan del cielo, es alimento que cayó del cielo, ¿es correcto? Recordamos ese pasaje, y Dios alimentó a toda una nación por 40 años, literalmente por pan que caía del cielo. Ahora, ese pan, cuando fue dado, Moisés, Dios a través de Moisés le da una instrucción al pueblo y le dice cómo tienen que ir a recoger el maná. Les da instrucciones precisas. Les dice, tienen que ir a recoger X porción. ¿Qué porción? No para acaparar, no para decir, me voy a poner a vender de lo que yo no me pueda comer, me voy a poner a vender gorditas para los demás, para hacer un patrimonio. No, voy a tomar mi porción. ¿Y qué cantidad era mi porción? Lo que yo pudiera comer en un día, de una forma personal. Y tenía que también atenderse a que la misma instrucción decía que lo ibas a recoger por 6 días y el séptimo día no ibas a recoger porque no iba a caer, pero el 6º día tenías que recoger el doble. Aquí en ese relato vemos que el maná, si tú agarrabas de más, no te duraba más de un día, se te echaba a perder. Lo que tú no consumieras en un día se te echaba a perder. Pero milagrosamente el 6º día, si tú agarrabas el doble, o sea para 2 días, ese día la segunda porción no se echaba a perder, se mantenía durante el 7º día para que tú no tuvieras que salir a recoger. Ahora, este maná explica directamente cómo debemos atender las instrucciones, cómo debemos obedecer y cómo debemos atesorar. El pueblo desatendió. El relato dice que al siguiente día muchos salieron y acapararon, se les apestó la casa. Dice también que unos ni salieron a recoger. Al otro día tenían hambre. El relato dice que por desobedientes unos hicieron una cosa, otros hicieron otra. Algunos dicen, no, pues yo por distraído, pero la mayoría era por desobedientes. El relato habla específicamente de que había una instrucción, no recogerás el 7º día. ¿Y qué hizo el desobediente? El desobediente va a ir a hacer precisamente lo que le dices que no haga. Allí estaban muchos el 7º día esperando, y luego de esperar, reclamando. Ese relato habla de cuál era el tesoro, y que el pueblo cometió el error de no darse cuenta de que el tesoro no era el pan que caía del cielo, era el que lo estaba proveyendo. ¿Sí? Era el que lo estaba mandando, porque era milagroso que cayera alimento. O sea, Dios es el que me provee. Ahora, con eso en mente, vamos a empezar a leer el Salmo ahí a partir del capítulo 41 para poder darnos un enfoque de lo que tenemos que guardar, cómo lo tenemos que guardar, qué es lo que tenemos que atesorar, etcétera. Versículo 41, vamos a empezar a desglosar lo que es Bau, que en nuestra letra de abecedario sería la letra F. La letra F sería, yo le puse de título, conocer a Dios desde su palabra es saber que Él tiene el poder de cambiar mi futuro.
Versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y al final hace una referencia de que Dios seguramente le ha hecho una promesa a esta persona, al escritor, y la promesa es la referencia de que se pida un cumplimiento de esa promesa. Lo importante aquí es cómo empieza, porque este versículo nos deja muy claro que primero es la misericordia y luego es la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Primero es la misericordia y luego es la salvación. La salvación nunca llega y nunca va a llegar a alguien que dice que no necesita misericordia. O sea, una persona que dice no necesitar misericordia es una persona que está cerrada a recibir salvación. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que Dios primero tuvo que mostrar misericordia para que después viniera la salvación a todos aquellos que puedan ser capaces de recibir, de aceptar su necesidad de misericordia. Versículo 42 dice: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Al leer este versículo yo me cuestionaba, ¿qué es lo que me hace sentir vergüenza? Incluso hace un momento uno de los cantos decía que hablando acerca de la vergüenza, que su perdón nos liberó. Su perdón nos liberó de todas nuestras vergüenzas, de todo nuestro pasado, de todos nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que nos avergüenza? A veces nosotros, cristianos, hijos de Dios, seguimos viviendo con vergüenzas porque no hemos entendido el poder del perdón de Dios. Vergüenza es una emoción que surge del miedo al juicio a los demás, al juicio de los demás, que surge de la desaprobación de alguien, o que surge por ese temor de ser rechazados. Es miedo, es desaprobación y es rechazo. Eso es vergüenza. Yo quiero decirles, hermanos, que si tú ya fuiste perdonado por Dios y tú ya aceptaste esa misericordia, eso tendría que estar a un lado de tu vida. Amén. Amén. De nuestra vida no, o sea, aunque no podemos presumir de nada bueno, también podemos decirle a quien quiera venir a avergonzarnos o acusarnos que el Señor nos perdonó, y por eso ya no estamos en esa vergüenza. Dice el versículo 43: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Se reconoce que si hay algo bueno en mí, es por Él. Si hay algo bueno en mí, es por Él. Dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Pero no es porque salga esa palabra de verdad de mí porque yo soy bueno o porque yo soy verdadero, no, sino Él es el que pone esas palabras. Y aquí vemos por primera vez la palabra guardaré. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Repetimos, ese guardaré es la atesoraré, la cumpliré, la obedeceré. Es importante que dice siempre, para siempre y eternamente. O sea, no se queda con un siempre. Todos entenderíamos como que siempre, pues es para siempre. Pero el escritor lo dice 3 veces: siempre, para siempre, y luego un último énfasis grande: eternamente. No me voy a cansar de guardar esa palabra de Dios. ¿Y por qué guardar la palabra de Dios no cansa? Por lo que expliqué en una de sus definiciones. Estás guardando, estás obedeciendo algo que amas, entonces no es cansado. Dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hace clic directamente con Juan 8:32, donde dice
Jesús, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿sí o no? Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y luego dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Nuevamente la palabra avergonzar. Y dijimos que venía del temor, venía de desaprobación, etcétera. Pero cuando dice que inclusive ante los reyes me puedo presentar y no me avergonzaré, implica que no tengo temor del hombre, tengo temor de Dios. Que si Dios me aprueba, no hay nadie, inclusive los reyes, que puedan desaprobarme. Y que si Dios me acepta, no hay nadie que pueda decir, no te acepto. Ahora, decirlo pueden, desaprobarme en términos mundanos pueden, pero ante Dios no. Ante Dios no, nadie, ¿ok? Dice, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me gozo en el pacto que hice contigo. Y esto significa que me gozo en el pacto que hice con Dios, el que hice yo con Él. Ese gozo es la alegría de mi vida. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Alzaré mis manos es, me rindo a ti ante tus mandamientos. Dijimos que mandamiento es equivalente a la palabra pacto. Entonces, me rindo a ti significa como actualizar constantemente el pacto que hice con Dios. Constantemente me estoy rindiendo, me estoy entregando, estoy renovando mi pacto. Mi pacto con Dios es muy diferente al pacto del Antiguo Testamento. Es un pacto de amor, un pacto de obediencia, un pacto de entrega. No implica las otras cosas que era un sacrificio, que era otra cosa, porque Él ya vino a cumplir ese pacto con su misma vida, pero implica una entrega, implica algunas cosas que tienen que ver sobre todo con cómo está mi corazón. En todo esto que vimos en Bau, vimos cómo este pasaje nos da un concentrado de que Dios puede cambiar nuestro futuro. Nuestro pasado era vergüenza, mi futuro me puede poner delante de reyes, literalmente. ¿Por qué? Porque en medio conocí esa verdad, y si esa verdad la atesoré, entonces hay un cambio en mi vida. Mi presente empieza hoy a ser diferente, y mañana y pasado, etcétera. Día a día se va renovando mi vida. Vámonos al siguiente, Saín. Saín es la letra G en español. Yo le puse a Saín, conocer a Dios desde su palabra es el continuo recordatorio de su presencia en mí. Cuando yo abro la palabra de Dios, yo encuentro a Dios en su palabra, pero también hay un espejeo en el que me doy cuenta de que eso ya lo veo en mí. Eso que está viviendo un personaje ya me está pasando a mí. Eso que sintió tal o cual persona, ya lo sentí yo cuando tuve mi contacto con él. Entonces es un constante recordatorio de que la presencia de Dios está siempre cerca de mí, está en mí. ¿Ok? Vamos a ver los versículos. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y eso implica que el escritor le dice, haz memoria de las palabras que me has dado. Y es como las palabras que específicamente cuando tú las lees en la Biblia, es algo que es como una de dos. Puede ser como un gancho al hígado, que digas, esto es lo que yo necesitaba, que alguien me dijera esta verdad. O puede ser algo que entró hasta lo más profundo de mi corazón e hizo
que mi corazón temblara de amor. ¿Les ha pasado? Que encontraron algo que en la palabra de Dios, que eso entra tan profundamente, pero no para matar, no para destruir, sino todo lo contrario, para consolar, para abrazar, para hacer una palabra que en la que sientes que Dios te está tocando, literalmente. Y eso es con las palabras que Dios da. Literalmente dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Vuelve a mencionarse otro equivalente de la palabra de Dios, que es: tu dicho me ha vivificado. Y yo quiero traer aquí a memoria dos pasajes. Uno está en Génesis 28, no lo busquen, si quieren que lo pongan en pantalla. Génesis 28, 15. Este es un pasaje en el cual Dios le habla a Jacob y le dice: he aquí, yo estoy contigo. Dice: y te guardaré por donde quiera que fueres. Guarden esa palabra ahorita en su memoria, porque al final lo vamos a retomar. Dios le está diciendo a Jacob: yo te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este es el primer encuentro que tiene Jacob con Dios. Ese primer encuentro. Y en ese primer encuentro, Jacob está corriendo de su hermano porque su hermano lo quiere matar. Él lo engañó, le arrebató la primogenitura, y él sale corriendo porque su hermano lo quiere matar. Y en ese salir corriendo, avanzar kilómetros y kilómetros, se queda dormido en un lugar y Dios le habla. Y Dios le dice esto. Si vamos a otro pasaje que está en Génesis 31, 20 años después más o menos, Dios le vuelve a hablar a Jacob. Después de años de silencio, Dios le vuelve a hablar y le dice: también dijo, en Génesis 31 versículo 3 dice: también dijo Jehová a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces, pongo estos dos pasajes como referencia porque el Salmo lo que nos está diciendo es que tu dicho me ha vivificado. Las palabras de Dios nos aportan vida. Hay veces que esas palabras, como en el caso de Jacob, están espaciadas por muchos años, pero fue algo tan directo que Dios me dijo que yo sé que se va a cumplir. No importa cuántos años pasen, se va a cumplir. Jacob ni se acordaba, después de tantos años, no se acordaba de lo que Dios le había dicho. Y en algún momento Dios ve su aflicción y le habla y le dice: vuélvete, regresa. ¿Y a dónde fue Jacob? Al punto de encuentro donde Dios le habló. Es muy importante esto porque su palabra nos impacta, nos recuerda, nos conecta, pero también nos regresa al punto donde tenemos que estar para poder empezar o reencaminar nuestra vida. Entonces, por eso es muy importante que dice: tu aflicción, tu dicho me ha vivificado, y habla de que la palabra de Dios es nuestro consuelo en la aflicción. 119:51 dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Nuevamente, el escritor no le da importancia a la burla, no le da importancia a la vergüenza. Porque ¿de dónde viene la burla o de dónde viene la vergüenza? Vienen de algo negativo. Le da más importancia a saberse aceptado por Dios. No me importa quién se burle de mí, así sean más en el mundo, no importa quién se burle. Yo le doy más importancia a lo que Dios me ha dicho. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos
y me consolé. Horror se apoderó de mi a causa de los inicuos que dejan tu ley. ¿Qué es un inicuo? Porque esta palabra aparece muchas veces en la Biblia, pero a veces como que nada más la vemos pasar. Un inicuo es un desobediente constante de Dios. Eso es un inicuo. ¿Puede haber inicuos en la iglesia? Pues sí, pero no debería, ¿verdad? No debería, porque alguien que es hijo de Dios, alguien que se supone que busca a Dios, no tendría por qué ser un desobediente constante de lo que Dios dice, pero puede pasar. Dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Y entonces está hablando de dos circunstancias. Una en la que parece que el personaje está en lugares donde hay muchos inicuos y él puede ver todo lo que hacen, y como conoce la palabra de Dios, sabe las consecuencias de todo lo que hacen, y por eso dice: horror se apoderó de mí. No que les tenga miedo a ellos, sino que se está dando cuenta de que, como cuando ves a alguien con mucha misericordia, porque sabe las consecuencias de lo que está haciendo, ¿no? Y luego dice: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fue extranjero. Y la segunda circunstancia de alguien que está en un lugar que no es su lugar donde nació, que es un lugar muy diferente, alejado de conocidos y obviamente rodeado de gente que no conoce. Pero dice que aún en ese lugar donde él se siente solo, él profiere cánticos, él canta. ¿Qué es lo que canta? La palabra de Dios. Es lo que él canta. Y eso es lo que ahorita que sigamos leyendo nos vamos a dar cuenta que es lo que le fortalece. Dice versículo 55: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Nuevamente aparece la palabra guardar. Y tendríamos que reflexionar aquí cuáles son nuestros pensamientos cuando mis días terminan, ¿no? Porque en la noche, está comprobado que en la noche lo último que pasó por mi mente, la última media hora, es lo que se queda reiniciando mi sueño y mis pensamientos. Entonces, si yo estoy meditando, dando gracias al momento que estoy cerrando mis ojos, eso se queda en mi subconsciente cuando ya estoy dormido y estoy en un estado de recibir de Dios. Dice: estas bendiciones tuve, ¿por qué? Porque guardé tus mandamientos. Ahora, ojo, este versículo que está al final es el 8º versículo de la letra Zayin. Está al final de ese párrafo de 8 versículos. Habla de lo que dicen los versículos de arriba. Porque alguien dirá: ah, no, sí, yo tengo carro nuevo porque guardé sus mandamientos. Yo tengo tanto en el banco porque guardé sus mandamientos. Yo tengo casa lujosa porque guardé sus mandamientos. Y así hablaría alguien que a lo mejor sí es hijo de Dios, pero que es muy presumido. La verdad es que alguien, el escritor que conoce y tiene un contacto muy cercano con Dios, no está hablando de ese tipo de bendiciones. ¿Por qué sabemos que no habla de ese tipo de bendiciones? Porque dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Cuáles bendiciones? Regresémonos a los versículos de arriba. Versículo 49. Al final dice: en la cual me has hecho esperar.
O sea, es la bendición de que Dios deposita la esperanza correcta en nuestro corazón para saber esperar. ¿Qué otra bendición? Versículo 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, me has vivificado. Esa bendición, el ser vivificado con la presencia de Dios, el ser consolado por Dios. ¿Qué otra bendición? Dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me ha apartado. El mantenernos, el darnos la fortaleza para estar firmes. ¿Quién lo hace en nosotros? Dios. Es una bendición de Dios que nos hace permanecer. Dice: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Ay, solito se consoló. No, Dios encontró en Dios consuelo. Eso es una bendición. Dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. ¿Qué bendición vemos ahí? La bendición de poder ver, discernir de lo que pasa alrededor, lo que me conviene y lo que no me conviene. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. La bendición de tener la presencia de Dios siempre, aunque esté solo en un país raro. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. La bendición de constantemente tener su presencia en mi mente y poder descansar pensando en eso. ¿Qué otra vez? Esas bendiciones. Está haciendo referencia a esas bendiciones. O sea, la bendición más grande es tener a Dios en mi vida, viviendo conmigo cada una de las circunstancias de mi vida. Esa es la bendición más grande. ¿Ok? Siguiente, Chet. Chet vendría siendo la letra H. Conocer a Dios desde su palabra es el continuo recordatorio de cómo debo reaccionar ante Dios. El continuo recordatorio de cómo debo reaccionar ante Dios. Y lo vamos a ver aquí. Versículo 57. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. ¿Qué significa este primer versículo? Yo debo reaccionar a Dios sabiendo que Él es mi herencia. Él es mi herencia. Yo lo busco a Él por quién es Él, no por lo que Él me da. Y vuelvo a lo del maná. Yo lo busco a Él no porque me da de comer, no porque, o no busco al pan, no, busco a Dios porque Él es mi porción, Él, ¿sí? Y dice: guardaré tus palabras. Es la forma correcta de buscar a Dios y de cómo tengo que reaccionar. Tu presencia supliqué. ¿Cómo debo reaccionar a Dios? Suplicando. Mi forma de buscar a Dios no es: Señor, ¿cómo estás? ¿Qué onda, cuate? ¿Así oramos? ¿Oramos reclamándole a Dios que nos dé lo que pensamos que merecemos? ¿Así oramos? No. La Biblia dice que sean escuchadas nuestras oraciones en toda súplica. Conecta directamente con esto. Dice: tu presencia supliqué de todo corazón. Si yo me doy cuenta que Él es grande, inmenso, Dios altísimo, y yo soy un hombre que en tamaño no hay forma de proporcionarlo, somos menos de un granito de polvo para Él. Nuestra forma de buscarlo es suplicando su presencia. ¿Y qué? Pidiendo misericordia. La misericordia no se merece. La misericordia
se pide, se suplica, no se merece, se suplica. Es la forma correcta de reaccionar ante Dios. Consideré mis caminos y ¿qué dice? Volví mis pies a tus testimonios. La forma correcta de reaccionar al ver en la palabra de Dios cómo está mi vida es darme cuenta cómo está y regresarme, tomar el camino correcto. Dice, me apresuré y no me retardé. Es la forma correcta de reaccionar cuando Dios nos pide hacer algo y tenemos que obedecerlo. ¿Cuándo tenemos que obedecer? Cuando pueda, cuando me den ganas, cuando ya Dios haya tratado conmigo, cuando no. Dice, me apresuré y no me retardé. La forma correcta de obedecer es, caray, me estoy dando cuenta que esto me lo está pidiendo Dios hoy obedezco. Cuando Dios le habla a Abraham en el Génesis, dice el texto literalmente que Dios le habló a Abraham, le dio una instrucción y que Abraham, literalmente después de escuchar la instrucción, dice, y salió de su casa y de su parentela y se fue al lugar donde Dios le dijo que tenía que ir. No hay como que déjame lo pienso, déjame le pido tantas confirmaciones, déjame pues hago una especie de consenso entre los hermanos más espirituales a ver si me lo confirman. No, si tú sabes que Dios te habló en algo y sobre todo si está en su palabra, no ocupas más confirmación. O sea, directamente la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué otra confirmación estamos esperando? No, es apresurarme y no retardarme en obedecer. Dice, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. ¿Qué es un impío? Porque también esa palabra aparece mucho en la Biblia, ¿no? Un impío es una persona rebelde, contraria a Dios, pero sobre todo que tiene actitudes de desprecio y de burla por las cosas de Dios. O sea, un rebelde, un contrario a Dios. Pero pues el mundo está lleno de rebeldes y de contrarios a Dios, pero sobre todo el impío lo que hace es burlarse y despreciar las cosas de Dios. ¿Sí? Ojo que el versículo dice, compañías de impíos me han rodeado. No dice, me he rodeado de impíos. Son cosas diferentes. Una cosa es que yo esté buscando impíos y con esos esté buscando hacer amistad, y otra muy diferente es que me han rodeado. La reacción cuando dice me han rodeado, ¿qué es lo que hace el texto? ¿Qué es lo que nos dice el texto? Dice, no me he olvidado de tu ley. Porque cuando estamos rodeados de muchas personas con las que convivimos todo el tiempo, tal vez en el trabajo, tal vez en la escuela, y que todos son impíos, yo puedo tener dos actitudes: aprender a ser como ellos, o la actitud que dice el Salmo, no me he olvidado de tu ley. No importa cómo sean ellos, no importa lo que hagan ellos, no importa lo que hablen ellos, yo estoy ahí, pero no soy de ahí. No tengo comunión, no me uno en sus palabras, ni en sus tradiciones, ni en lo que acostumbran a hacer. ¿Por qué? Pues porque no soy impío, ¿eh? Hay una diferencia muy grande entre estar en medio de impíos a ser parte de ellos. Entonces el Salmo nos deja muy claro que
no olvidar la palabra de Dios, no olvidar la ley de Dios, me da referencias para detectar lo que no debo ser. Y esta es una recomendación sobre todo para los jóvenes, pero igual nos queda a todos los adultos. Si estoy rodeado de puros impíos en mi contexto, no conectes, porque te vas a manchar, te vas a contaminar. Una cosa es que trabajes ahí, pero no conectes. Y otro consejo, que sería el plan B, busca conectar con aquellos que sí son como tú, para que tú mantengas referencias correctas en tu vida. Dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Entonces vimos en el anterior que antes de dormir, o sea, te puedes acostar pensando, ¿no?, en Dios, pero aquí dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus juicios, justos juicios. Es mantener siempre una actitud de adoración y de alabanza. Y si no estás despierto a medianoche y nomás te levantaste al baño, pues puedes traer en la mente un canto, ¿eh? Puedes traer en la mente algo que te conecte a adorar. Dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Aquí está el plan B de lo que acabo de decir. Arriba habla de que está rodeado de impíos, pero no dice que sea compañero de ellos. Aquí dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Con este tipo de gente, con los que temen a Dios, con los que guardan los mandamientos de Dios, es con los que yo sí debo conectar con ellos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Claramente este último versículo nos dice la forma en que debemos reaccionar ante la misericordia de Dios siempre, y ante Dios por su gran misericordia. ¿Sí o no? Sus misericordias son muchas, son nuevas cada mañana, no nada más porque el texto lo dice, sino porque yo lo vivo. Y cada uno tendríamos que decir eso: yo las vivo, esas misericordias, yo las vivo. Amén. Tet vendría siendo la letra I del alfabeto nuestro. Dice, ¿cómo le puse? Es conocer a Dios desde su palabra, es confirmar diariamente que Dios es bueno. Diariamente Dios es bueno. Yo lo puedo comprobar así. Él es bueno conmigo. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Dios nos hace bien siempre. Dios tiene para mí, a ver, repitamos todos esto: Dios tiene para mí, repítanlo, Dios tiene para mí un mejor propósito que el mío, Dios es bueno, no quiere cosas malas para sus hijos, quiere cosas buenas para mí, para ti, para todos. Él lo que nos ofrece es mejor y es mayor que lo que nosotros pudiéramos hacernos como propósito. Dice: enséñame buen testimonio y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Aquí vemos que Dios es bueno, pero también vemos que el salmista le pide a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe más que yo. Dios sabe más que yo. Entonces le pide buen sentido y sabiduría. Dice: antes que fuera yo humillado y descarriado andaba, mas ahora
guardo tu palabra. Énfasis en la palabra guardo, como expliqué al principio, pero estar descarriado es estar fuera del camino, fuera del camino. ¿De qué camino? Porque el mundo está lleno de caminos. Y inclusive hay un dicho que dice, todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma. ¿Quién sabe por qué todos quieren ir a Roma? Pero bueno, a lo mejor en la antigüedad todos querían ir a Roma. Pero dice todos los caminos. Pero ¿saben qué? Pues no todos. La realidad, o sea, siendo realistas, no todos te llevan a Roma. Y también, si yo antes estaba descarriado, obviamente la referencia es que estoy descarriado del camino del que debería caminar. Estoy descarriado de ese camino, estoy fuera del camino de Dios, estoy en otro camino. Y dice, antes que fuera yo humillado. Sigamos leyendo. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Eso de se engrosó el corazón de ellos como sebo es una referencia que su corazón está rodeado de grasa, como todos los gorditos. Tenemos nuestros órganos están rodeados de grasa, tenemos que aceptarlo. En la antigüedad era muy difícil que alguien pudiera tener un cuerpo así. Hoy todo lo que comemos tiene exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de grasas, no sé qué, excesos. En una porción diminuta hay muchos excesos. En la antigüedad no había ese tipo de alimentos. Para que tú llegaras a tener un cuerpo así, era por el contrario, porque tu atraco de comida era excesivo. Y entonces, este dicho que se decía de tiene un corazón engrosado, es alguien que puede presumir de comerse todo. Literalmente se puede comer al mundo. Como si fuera lo más. Es alguien que tiene toda la lana del mundo. Se puede comer el mundo. ¿Por qué? Porque para el mundo el tener ese poder, pues es lo que todos buscan. Pero la realidad es que cuando vemos la palabra de Dios y nos damos cuenta lo que eso significa, y ahora hasta los médicos lo dicen, es, ojo, tener un corazón lleno de grasa o rodeado de grasa está más cerca de tu muerte. Literal. Y entonces la palabra de Dios le muestra claramente al personaje y le dice, ellos con un corazón de esa forma, mas yo en tu ley me he regocijado. O sea, yo me regocijo en otras cosas, no persigo lo que ellos persiguen. ¿Ok? Dice, bueno me es haber sido humillado. Nuevamente hace referencia de la humillación. Arriba no lo expliqué, pero aquí es pertinente que lo expliquemos, porque dice, para que aprenda tus estatutos. Dios sigue siendo bueno, hermanos, con nosotros, aunque permita nuestra humillación. Lo voy a volver a decir porque es doloroso, pero Dios sigue siendo bueno con nosotros, aunque a veces permita nuestra humillación. ¿Por qué razón? Porque a veces se nos olvida con quién estamos tratando. Y cuando Dios ve en nosotros alguna chispita, algún vistazo de soberbia, ¿qué es lo que hace Dios? Nos humilla. ¿Pero por qué nos humilla? Porque su palabra dice que Él no tiene trato con los soberbios. Entonces, cumpliendo su palabra,
Él nos humilla para impedir que nos mantengamos con esa soberbia y que sea un obstáculo para que estemos cerca de Él. ¿Ok? No es no es como que te tiro y te piso y te quiero humillar. No. Dios permite cosas en nuestra vida para que recapacitemos como el hijo pródigo y que podamos volver a Él. Y Dios nos recibe, porque Él siempre buscó eso para nosotros. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Entonces el autor está diciendo: yo he conocido al que es bueno y que de Él viene todo lo bueno. El oro y la plata para mí no tienen valor. Eso tiene menos valor que mi Dios. Versículo 73, Yod. Conocer a Dios desde su palabra me hace dúctil en sus manos. Dúctil. ¿Qué es ser dúctil? Dúctil es ser maleable. Ser maleable. La palabra de Dios, la constante lectura, el constante buscar en la palabra de Dios, si realmente hay ese músculo en mí diario de buscar a Dios en su palabra, mi vida se va a mantener maleable, no se va a quedar como si fuera estática, sino mi vida va a tener la capacidad de adaptarse. ¿A qué? Primero, a lo que Dios quiere hacer en mí, a lo que Dios quiere hacer en todos. Dios quiere que nos vayamos adaptando, porque Dios a veces nos trae en una carrera que es caminar, y de repente dice: ahora es momento de trotar, y hay que agarrar el ritmo. Hay que ser maleables para poder seguir caminando a su ritmo y en sus manos. Dice versículo 7:3: tus manos me hicieron y me formaron. Qué impresionante forma de darnos a entender que Él es el que nos moldeó y que Él también es el que nos mantiene moldeables. Dice: hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y no se burlarán, dice, se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Todos aquellos que somos hijos de Dios y que vemos de repente a alguien que está a nuestro lado que también es hijo de Dios, y que vemos la obra que Dios está haciendo en otros, también por eso nos podemos alegrar, porque somos testigos de lo que Dios está haciendo en esas personas, y nos alegramos de que el proceso no es nada más conmigo, es con todos. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, porque conforme a tu fidelidad me afligiste. Literalmente esa palabra afligiste es como cuando el alfarero toma la masa y la empieza a apretar. Esa aflicción es empezarnos a dar forma. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Nosotros nos mantenemos moldeables para poder tener la forma en que la palabra de Dios entre y encuentre habitación, a que su espíritu encuentre espacio en nosotros. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Nuevamente hay una referencia entre el soberbio y el humilde. Dice: vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Esta persona que se mantiene moldeable es una persona que puede decirle a sus hermanos con los que conecta: vengan, vuélvanse a mí. Porque quiero decirles algo, hermanos, un líder de a de veras es un líder primero tiene que ser moldeable en su carácter,
en su forma de dirigir para que después pueda atraer y dirigir a los demás. Si tú no tienes esa capacidad, no vas a poder darte cuenta de cómo colaborar con los que te están siguiendo y aportarles algo. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Y entonces termina este fragmento diciendo que la realidad es que el ser moldeable en las manos de Dios es lo que mantiene mi corazón íntegro. Es lo que mantiene mi corazón íntegro. No mi misma bondad o no lo bueno que yo soy. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en mí. Es simplemente mantenerme en ese estado de ser siempre como ese alfarero que tiene en su mano el material para darle forma, ¿no? Dice al versículo 81, ya para terminar, es Kaf. Kaf es la letra J de nuestro abecedario. Conocer a Dios desde su palabra es saber que Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza. Dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Esa frase que dice como el odre al humo es una expresión hebrea que significa estar profundamente cansado, afectado por el sufrimiento cotidiano de la vida. Es como cuando son tantas las cosas que te pasan, que te afectan, que estás en un agotamiento que no necesariamente es físico, es un agotamiento mucho más interno. Esa expresión como odre al humo es lo que significa. Y cuando dice estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos, es a pesar de que estoy como estoy, sigo teniendo algo en mente. Sigamos leyendo, dice: ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? No hay respuesta. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. En esa meditación que se sigue teniendo, aún estando en ese proceso de cansancio, llega a la conclusión de decir: lo que tú dices es verdad. Y dice: pero ellos sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Y ya reiteradamente me he seguido leyendo sin detenerme, porque como que cada uno de estos versículos, mínimo hay 3, en los que se hace una referencia directa a lo que debe ser permanecer en la palabra de Dios. Por más que yo tenga la experiencia de lo que tiene el salmista, de que me siento profundamente cansado, agobiado, permanecer en su palabra es la fuerza de mi vida. ¿Por qué? Vámonos rápido a Juan 15. Juan 15, versículo 5 al 8. Dice Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Vuelvo a repetir eso del final. Separados de mí, nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Entonces, el salmista está diciendo todo lo que sufre arriba, y luego hace una referencia: no he dejado tus mandamientos, no proceden según tu ley, yo sí. No he olvidado tus estatutos, mas espero en tu palabra. 4 referencias en ese texto de que él permanece, espera. Al final dice: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. En el texto que leímos, cuando Dios le habla a Jacob, cuando por primera vez le habla, dice: yo te guardaré. Entonces, no es nada más que nosotros guardemos, sino Él nos guarda también. Y esta es la 4ª definición de lo que es guardar. Lo voy a explicar como es la vid, el pámpano en la vid. Si tú quisieras injertar un pámpano, una ramita en una vid, tú tendrías que literalmente hacer un corte. Digamos, vamos a suponer que este micrófono es el tallo. Tú tendrías que cortar y hacer un corte así, y aparte otros así. Y luego en la ramita que tú vas a injertar, tú tendrías que cortar, hacer varios cortes, para que cuando la ramita entre, literalmente las 2 partes hagan esto, así. Si tú no logras al injertar que ambas partes hagan eso, no se interconectan las células de las 2 partes y no se mantiene vivo. Entonces lo interconectan con cortes y luego lo amarran y lo van ahí cuidando, ¿no? Pero esa interconexión literalmente es guardar. Guardar, la 4ª definición de guardar es proteger. Y es literalmente que está haciendo esto. Esa interconexión o ese corte que haces tanto de un lado en el pámpano como del otro lado, se interconectan, y entonces esa interconexión después se convierten en la misma sustancia y son lo mismo. De 2 hace 1. Esa interconexión es guardar. Cuando dice guardaré tu palabra, es esa interconexión que tengo con la palabra y que tengo con Dios. Pero también Dios la tiene conmigo, porque Dios le dijo a Jacob: yo te guardaré. Él es el tallo que está dispuesto a recibirnos. Por eso dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Él nos recibe, Él nos guarda y nosotros lo guardamos. Él en nosotros y nosotros en Él. Es lo que significa guardar. Amén.